lo dicho, me acompaña el abogado del presidente Ricardo Martinelli, don Carlos Carrillo. Don Carlos, bueno, ¿qué sigue ahora y en qué condiciones está el expresidente ayer en su primera noche en el Renacer? Bueno, mira, el expresidente, gracias a Dios, está estable, está un poco deteriorado por toda la faena y yo sigo insistiendo de que en el caso concreto de él, el día de la audiencia lunes, debe ser objeto de una investigación porque a la 1:50 se le había advertido los médicos a las autoridades del penal que tenía un cuadro que había que atenderlo hospitalariamente y se hubiera hecho el traslado a la audiencia sin avisarle al magistrado juez de garantía de esta situación y se produjo el episodio que, independientemente que algunas personas quieran darle otro cariz, 1 hora o 2 horas después en el penal sufrió una crisis que entonces motivó su hospitalización. La exposición de la salud de Ricardo Martinelli ha provocado que él físicamente mantenga este deterioro y que esperemos que se siga recuperando en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué debe pasar el martes, en esta audiencia en la Corte Suprema? Va a estar el pleno de la Corte. Correcto. El pleno de la Corte solo con algunos suplentes. Correcto. Depende cómo se integre porque el magistrado Ayub Prado está impedido, el magistrado Harry Alberto Díaz es fiscal, no participa, el magistrado Jerónimo Mejía tampoco participa. Así que esos 3 puestos deben ser llenados por suplentes, adicional a que si hubiera alguno en licencia o en vacaciones, desconocemos cómo se constituya efectivamente el tribunal. Frente a la Corte, lo que se va a hacer es determinar la medida cautelar a Ricardo Martinelli. Si se hacen los usos que se hacen en el sistema penal acusatorio, tendrán que ser también un tribunal de control de esa detención. Las decisiones que tomó el magistrado Mejía estaban amparadas por el artículo 33 del Código Procesal Penal, en el cual él tuvo que tomar decisiones inmediatas, pero no podía tomar ninguna definición de alguna medida cautelar. Estas consideraciones son exclusivas del Pleno y es lo que se va a debatir el día martes. Por ejemplo, el lunes, yo creo que fue, no puedo calificarlo más que de humillante. Lo ocurrido el lunes, una persona que llega después de un viaje de tantas horas, lo llevan para arriba y para abajo, llega a la audiencia, no permiten hablar sus abogados, sino que tiene que hablar él. Eso es normal en el sistema penal acusatorio que supuestamente es garantista. Primero, que la audiencia fue convocada para comunicación de derechos del imputado o de la persona vinculada cuando formalmente ustedes conocen el debate que hay, que Ricardo Martinelli no es imputado, pero que hay una interpretación de la admisión de la denuncia como si fuera una imputación sustantiva. Ese hecho de que convoquen a una audiencia para eso implicaba que lo que se había realizado desde aproximadamente las 8:20 de la mañana, 8:30, esto no había cumplido los términos legales. Más aún, hasta las 11:30 es que Ricardo Martinelli hizo la primera llamada y nos la hizo a nosotros, que está registrada, donde él reportó una justificación para esa llamada y se le dio acceso más de 3 horas después que había llegado. Adicional a lo anterior, no fue hasta las 3 de la tarde, aproximadamente los registros de las televisoras los tienen, en que los primeros abogados pudimos ver a Ricardo Martinelli Berrocal. Aparte de eso, en la Corte Suprema de Justicia y en Cancillería, desde las 8 de la mañana, la defensa estaba presentando y efectivamente presentó por escrito algunas peticiones en cuanto a lo que estaba sucediendo en el mismo desarrollo de los eventos. Eso en términos generales, esos hechos del día lunes también van a ser sustento de las peticiones que nosotros hagamos y ha formado un debate, primero desde el punto de vista del rol que jugó la Cancillería, segundo desde el punto de vista de que el Ministerio de Seguridad
se abrogó funciones a nuestro juicio por encima de las instrucciones que les había dado la propia Corte Suprema de Justicia y que adicionalmente el magistrado juez de garantía pues no consideró ninguno de estos eventos para garantizarle los derechos a Ricardo Martinelli, a pesar de lo que pidió la defensa en ese momento. Don José Blandón. Yo quisiera aprovechar, Fernando y estimados televidentes, la presencia aquí del abogado Carrillo para que nos aclare a todos nosotros algunos puntos. Ricardo Martinelli fue juzgado en los Estados Unidos por algo. ¿Y cuál es el estatus jurídico de Martinelli en este momento? Bueno, en este momento, según el Ministerio de Seguridad, él está aprehendido. Estuvo aprehendido, ahora está detenido a órdenes del magistrado juez de garantía y el Pleno el martes definirá una serie de incongruencias que se presentaron y que vamos a especificar. Va a haber explicaciones que en la Cancillería nosotros diferimos y está en la documentación correspondiente. Hay información que ha dado la Policía Nacional, la DIJ, Interpol, que nosotros diferimos y está documentado. Hay certificaciones del sistema penitenciario y del propio Hospital Santo Tomás que demuestran una contradicción. Miren, solamente analicen la literatura que hay en el Ministerio de Salud sobre enfermedades como la hipertensión, la campaña millonaria que ha gastado el gobierno nacional en la prevención de los efectos del descuidar la hipertensión arterial como causa o factor de muerte, igual que la cardiopatía. Entonces, tú ves a un ministro usar las redes o usar los medios para decir la hipertensión es una causa de muerte anónima y hay que cuidarse y el X porcentaje de las muertes se producen por hipertensión. Pero cuando se dan los cuadros de Ricardo Martinelli, entonces se piensa a establecer en menos de 24 horas que está estable, que no hay ningún riesgo y que vaya a una cárcel. Cuando todos conocemos, por más esfuerzo que haga el sistema penitenciario, las limitaciones que hay en la cárcel, en cualquier cárcel, independientemente de las previsiones que se tomen o pudieran tomar por el perfil de la persona detenida. Bien, cuando el expresidente Ricardo Martinelli y diputado del Parlacén, también Martinelli, es extraditado a los Estados Unidos a Panamá, se produce una serie de hechos. Por ejemplo, él llega a un aeropuerto, no es recibido por ninguno de sus abogados, es trasladado a una cárcel, sus abogados no lo pueden visitar. Se produce una evaluación del paciente que no estaba dentro de lo que había acordado el gobierno de la República de Panamá, no es recibido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese conjunto de violaciones, ¿qué opinión le merecen al juez de garantía? Bueno, el juez de garantía no se adentró en eso, más aún adelanto a los puntos para hacer más enfático. La defensa había advertido que se hiciera la evaluación médica conforme los parámetros normales. Si eso se hubiera hecho oportunamente al momento de recibirlo, no se hubiera dado el cuadro que se produjo en la noche, ni se hubiera puesto en riesgo la vida o la integridad de Ricardo Martinelli. Eso es lo primero. Y lo segundo, que formalmente, a pesar de lo que la canciller, la señora vicepresidenta ha mencionado, Cancillería sí estuvo presente, pero no garantizó siquiera los derechos de defensa ni las advertencias que se le había hecho. Nosotros fuimos hasta más allá. En un acto inusual, le advertimos a la Cancillería que estábamos en disposición, si se podía permitir que un abogado de la defensa acompañara a Martinelli. Pero es que ven a la defensa como una especie de peligro. Si ellos no querían decir que Martinelli iba a llegar a X o Y aeropuerto por seguridad, ¿por qué no tomaron la previsión de que viniera un abogado con él y no nos dijeran a dónde iba, pero ya venía un abogado como garante? La participación de los abogados de la defensa, además de ser un derecho para defender los intereses de la persona, es una garantía para los funcionarios. Cuando tú hablabas hace unos minutos de lo humillante que resultó,
Yo creo que eso es un espejo en el cual yo particularmente me vi el día lunes junto con otros abogados, el licenciado Citón, el licenciado Roniel Ortiz, el día lunes, igual que todo. Pero lo principal no era solo la humillación que nosotros sufrimos como personas, sino era la negativa del derecho de defensa. O sea, no importa aquí la figura de los abogados. Aquí han girado los cañones hacia atacar al grupo o al círculo que apoya al presidente Martinelli en todo contexto, familiar, personal, profesional, pero se olvidan de lo principal, que es el señor Ricardo Martinelli, porque lo demás es el derecho a defensa, no las personas. Por el hecho de evitar o proscribir a un abogado o a otra persona, no es el daño que se le hace al abogado, es el daño que se hace a la institución del derecho a defensa que nosotros representamos. Y eso, si no te lo niego, es una violación a un derecho constitucional. Mira, aquí hay dos derechos que ya han sido violados en menos de 3 días, vulgarmente. El derecho a la libertad de expresión, porque hay constancia de la restricción del acceso a medios de comunicación social por parte de la defensa de Martinelli. Y no es un acto motu propio, sino un acto por temor del medio correspondiente o por favorecer, no aparte del oficial pronunciamiento o el canal oficial o el privilegio de la información para manejar una información privilegiada con un interés. Permítame ver si le entendí. Que no le están dando... no le estuvieron dando los 2 primeros días oportunidad para que ustedes pudieran dar las declaraciones en otros medios. Hay algunos espacios que hay constancias y pruebas de esa situación. Pero es peor todavía. Los comunicadores sociales en estos medios se sienten humillados frente a las restricciones del acceso a personas del grupo Martinelli. Eso se resolverá en algún momento determinado. Ese fue para mí una sorpresa el fin de semana, constatar y ver la evidencia de que el derecho a expresión fuera limitada por el uso de una política editorial por intereses particulares. Ese es el primer punto. El segundo punto es el derecho a la defensa. Miren, créanme, nosotros cuando tenemos este tipo de cosas que se han dado, este no es el primer caso que un policía quiere negar el derecho o acceso a un detenido. Si no queda para esa institución la evidencia de que un abogado debe tener acceso permanente a su cliente con las limitaciones del horario, pero si eran las 11 de la mañana. Sí. Entonces, por lo menos, si la gente, si esos policías o los estamentos de seguridad creen que pueden evitar que un abogado vea a su cliente y quedar impune ese acto, mañana, y yo lo he dicho varias veces, cuando sea Juan Pérez, entonces no nos preguntemos por qué pasa lo mismo. Cuando un familiar te dice, licenciado, mi hijo está detenido, vaya a verlo, y te diga el policía de la entrada, sí, lo acabamos de traer, pero venga mañana o dentro de 2 días o vaya al sistema penal acusatorio, están recargando el asunto. La Corte, el día martes, ojalá que aproveche la coyuntura y no mire a otro lado, que ponga un punto y más en este momento donde comienzan las pasiones electorales. Mira, aquí se va a jugar el poder político y la gente prefiere más atender a recomendaciones policiales que a recomendaciones en derecho. Y eso le ha sucedido a todos los que han llegado al poder en nuestro país. Permítame otra observación. Perdone, Fernando. No me... En el marco de toda esta serie, yo lo voy a calificar así, de atropellos que se dieron a los derechos fundamentales, esta vez del ciudadano Ricardo Martinelli, pero mañana puede ser del ciudadano José Blandón, o del ciudadano Correa, o del ciudadano usted. Por ejemplo, el principal derecho que uno tiene es el derecho a la vida. Y si una persona tiene que ser sujeto primero a un examen médico, no se le da, y sufre lo que pasó en la corte, que lo vimos a las 6, 7, 8 de la noche, y después en la cárcel, ahí se estaba violando un derecho. Y fíjese que ahora que se hacen los exámenes en el Hospital Santo Tomás, que fue lo primero que debieron hacer, se puede estabilizar a esa persona. Pero
He conversado con algunos oficiales de la Policía Nacional y no todos comparten el manejo que se le ha dado a esto, porque se ha militarizado la justicia. Se han tomado decisiones en función de un criterio militar y no de un criterio judicial, que es lo que debe imperar, porque, y eso es lo que quiero que le aclare la audiencia, Ricardo Martinelli hoy ha sido condenado de algún delito. No tan solo que no ha sido condenado por ningún delito, sino que la sustentación de la detención se dio por una interpretación que a nuestro juicio no es correcta, pero que tenemos que respetar porque lo hizo la Corte Suprema de Justicia en una coyuntura que así lo interpretó, de la rebeldía. Porque un hombre que estaba con una dirección, que fue notificado y que en ese momento se prueba que incluso es detenido 2 años después, prácticamente, no puede decirse que no tenía un paradero desconocido. Pero aparte de eso, si se dio una detención por extradición, la interpretación de que no, ya eso es una detención preventiva permanente, solo la puede hacer la Corte. Pero el magistrado juez de garantía ya hizo la interpretación. ¿Y por qué se dio el hecho? Porque la discusión entre aprehensión y detención va a ser importante. ¿Cuál es la diferencia? Es que la aprehensión la hace la policía y tiene que ponerlo en 48 horas frente ante una autoridad judicial. En cambio, la detención ya tuvo que haber sido ordenado por una autoridad judicial. Pero en esta nueva implementación de Porque hubo unas 3 horas, unas horas, en el cual se llevan al expresidente al centro del Renacer, recién llega. ¿Y cómo hacen para entrarlo en un centro de detención si uno no puede entrar en una cárcel mientras no esté un juez el que te lo dé, te autorice? Es decir, debían haberlo llevado a un cuartel de policía o llevarlo inmediatamente frente a un juez, no llevarlo directamente a la cárcel, es lo que tengo entendido. Correcto. Si esta diligencia se produce con coordinación de 2 gobiernos, ¿por qué no se le avisó al juez de garantía que a las 8:30 de la mañana iba a estar Ricardo Martinelli Berrocal en Panamá y se le hubiera hecho la audiencia directamente? ¿Y por qué se tenía que llevar transitoriamente a un centro de detención que al final resultó ser definitivo? Sin una orden, porque en los centros penitenciarios solo se puede registrar a las personas que ya tienen una orden judicial. Entonces ya la autoridad de policía interpretó que era un detenido. Y la orden que les dio el magistrado juez de garantía a todos los estamentos de seguridad es: deténganlo y tráiganmelo a mí dentro de las 24 horas. Es decir, no era una detención provisional porque estaba derivado. Pero eso va a ser una discusión profunda dentro del punto de vista jurídico. Pero el precedente Martinelli quedó en claro de que no se tomó la previsión para que él fuera evaluado exhaustivamente y se hubiera evitado poner en riesgo su vida. Eso está garantizado. Y gracias a un médico que por casualidad estaba en la sala de audiencia, pudo darse una orden médica que gracias a Dios se respetó, porque los jurídicos, los abogados, no podemos adscribirnos la facultad de médico. Y como bien lo dijo el médico al propio magistrado, la responsabilidad de la suspensión era una responsabilidad médica. Y gracias a esa toma de decisión, el que aceptó el magistrado juez de garantía, 1 hora después el cuadro crítico que se dio no fue mayor, de que efectivamente se dio a pesar de la atención de suspender la audiencia. Retomando el tema, cuando hay una orden abiertamente ilegal, como la que es prohibir a un abogado entrar, y que pasen 4 horas de cadena nacional, y no haya una reacción hasta la 5ª hora, entonces es preocupante. Vuelvo y le repito, para mí el día de mañana no nos sorprendamos si a abogados que tengan cualquier caso, los entes policiales le rechazan acceder a su cliente. Una pregunta para aumentar mi conocimiento, el poco que tengo sobre esta materia jurídica. ¿Quién es el responsable de las cárceles? ¿El Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Gobierno de Justicia? Ministerio de Gobierno de Justicia. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía a cargo la recepción. El Ministerio de Seguridad no participaba en el Ministerio de Gobierno de Justicia, que es en la cárcel El Renacer.
si el Ministerio de Seguridad, que emitió un comunicado oficial, ¿y qué dice el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad? Fue aprendido. Entonces, si el propio organismo que se dice ahora asume o abroga funciones, dijo públicamente, el ciudadano Ricardo Martinelli fue aprehendido a las 8:35 de la mañana de hoy, entonces, ¿cómo tú vas a justificar que lo que estabas ejerciendo una orden de detención? Si el propio policía te está diciendo, no, yo no lo detuve ni cumplí la orden, yo lo aprendí. Entonces, aquí estamos. Después, horas después, sale Gobierno y Justicia diciendo que había una orden de detención. A las 2 de la tarde, hasta donde hemos tenido conocimiento, ya el magistrado juez de garantía había sido notificado. Pero ¿por qué no fue notificado por Cancillería antes de llegar? Si el que le mandó la solicitud de extradición fue el magistrado juez de garantía, no fue la policía. Aquí no se piense de que no, la policía capturó a Martinelli. No, Martinelli vino a Panamá porque desistió de sus recursos en Estados Unidos. Si no, Martinelli estuviera discutiendo esto todavía en los Estados Unidos. Él tomó una decisión con los abogados de los Estados Unidos, los abogados de Panamá participamos en esa decisión y en la estrategia, y desde hace más de un mes y medio hay constancias en el Ministerio de Relaciones Exteriores que nosotros comenzamos a hacer advertencias de que Martinelli no pensaran que venía en la semana del 19 de julio, que después iba a haber otros recursos, que podía estar llegando. Ese no, es el desistimiento. Correcto. Y por otro lado, el tratado dice que todos los gastos de la extradición lo paga el país requirente. O sea, el avión ese lo tiene que pagar Panamá. Lo tiene que pagar la República de Panamá. Desconocemos, si no sabíamos ni dónde llegaba ni cuándo llegaba, menos vamos a tener acceso a esa información, pero oportunamente, históricamente se conseguirá la información. Hay falencias evidentes del Ministerio de Gobierno y Justicia, de la Cancillería, de la Policía, del órgano judicial. Sí, pero esto se demandará a estos funcionarios. Las acciones legales se interpondrán, y más aún, Fernando. Ahora mismo lo que la gente pedía o quería ver si se hubiera cumplido el debido proceso es discutir si un presidente de la República responde o qué condiciones hay para tratar de vincular a Ricardo Martinelli con el tema de las intervenciones telefónicas o cualquier otro hecho ilícito relacionado con eso. Porque ahora, por lo menos, de los 4 puntos que pidió Estados Unidos, ya hay 2 que se han puesto en cuestionamiento. Uno, que se tenía que atender las patologías crónicas y darle el cuidado médico correspondiente que fue puesto en la nota diplomática. 2, que Estados Unidos notificó a Panamá que la fecha de detención de Martinelli por esta extradición y por las acusaciones existentes fue el 12 de junio del año 2017. Faltan 2 más que se van a ventilar ahora ante la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que se respete, que es el principio de especialidad por las acusaciones correspondientes. Así que de los 5 casos que le quedaban a Martinelli, ya vamos a hablar de un solo caso. Tengo mucha pregunta, le voy a hacer una, porque es importante que usted que nos está escuchando sepa, pero antes voy a decir algo. Yo quisiera, Fernando, felicitar al equipo de nuestros muchachos y muchachas que estuvieron dándole cobertura, porque no solamente por el esfuerzo que hicieron, sino porque tuvieron que luchar contra gente que los empujaba. Policía, o sea, nuestros muchachos y muchachas hicieron un gran trabajo en darle a usted la información que otros medios le negaban. Y le pusimos todas las opciones en la mesa para que usted tuviera, le dimos todos los documentos para que usted juzgue. Una pregunta, desde el punto de vista de la perspectiva, ya usted como jurista, no del caso Martinelli, sino ¿qué peligro existe para la democracia y la justicia en Panamá que pasemos la página sobre toda esta cantidad de violaciones que usted nos ha señalado? ¿Y qué implicaciones tiene esto para todos los panameños y panameñas? Porque no se trata aquí del derecho de una persona, se trata del derecho de todos. Que usted como jurista, ¿qué mensaje le da al país sobre este tipo de cosas? Bueno, mira, sobre el tema político, aunque todos tenemos derecho a expresarnos por nuestra obligación profesional, yo me limito a en este momento no profundizar mis opiniones políticas para no contaminar mi obligación con Ricardo Martinelli, que es la profesional. Ninguna relación
política en un momento determinado que puede desviar la grave violación a los derechos de Martinelli. Pero lo que sí te digo, por la experiencia que yo he tenido particularmente, en estos momentos del proceso electoral, en estos momentos de la situación que el sistema de justicia se ve expuesto, yo siento que debe tenerse presente, que debe apegarse las actuaciones de los funcionarios a la ley. No es conveniente, por ejemplo, que un candidato a presidente esté detenido por 3 semanas y salga nuevamente por tercera vez. No es conveniente que las personas vean que la policía puede detener a una persona sin tener acceso. Esto puede causar una espiral que va a afectar la convivencia. Ahora se va a debatir el poder real político, pero lo lamentable es que se tiene la percepción que el poder jurídico, del poder político incida sobre la estabilidad jurídica. Y nosotros como abogados, aprovechando su pregunta, sí vamos a tener que hacer todo el esfuerzo para que la gente se aferre a la ley en estos momentos de tormenta y para que naveguemos hacia un fin puntual. Aferrémonos a cumplir el tenor literal de la ley, aunque no le sea agradable o fácil al que detenta el poder. Y que el Tribunal Electoral cada vez más va a tener un reto mayor, porque la justicia electoral hay retos que va a tener que enfrentar en estos 11 meses que quedan. Así es. Abogado Carrillo, a las 3 de la tarde entonces hay una conferencia de prensa. A las 3:30 de la tarde. Hoy en Oceanía. Así que ya saben, bueno, esto seguro pues lo podrá ver a través de Next Noticias.